Dios los bendiga, hermanos y amigos. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por este canal, el Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Le doy gloria a Dios por darme un día más de vida, por darme el aire que respiro para poder predicar su palabra. Le pido a Dios que sea Él dándome sabiduría de lo alto, divina, celestial, para enseñar su palabra, y le pido a Dios que sea Él dándole esa misma sabiduría a ustedes para entenderla y para que sea de fácil comprensión para ustedes. Le pido esto en el nombre de Jesús, en el cual también le pido que a pesar de mi debilidad, que a pesar de mi fragilidad, que a pesar de mis imperfecciones, me use con poder y gloria para gloria y alabanza de su santo nombre, a fin de que a través de su evangelio, todo el que me escuche y yo mismo seamos edificados. Se lo pido todo en el nombre poderoso de Jesús, en el cual le doy gracias a Dios Padre de Israel, de Abraham, de Isaac y de Jacob, por todas las cosas. Amén y amén. Bueno, hermanos y amigos, vamos a el pasaje que nos compete en el día de hoy es Juan 14, del 7 al 14. Pero vamos a tomar un tiempo, unos minutos nada más, para enfocarnos un poco en el versículo 6. ¿Ok? El video pasado que yo subí a este canal, el cual titulé un evangelio exclusivo, tratamos del versículo del 1 al 6. Allí está, esos versículos, si lo quieren ver, están en este canal. Pero quiero tomar este tiempo para enfocarme nuevamente en el versículo 6 antes de comenzar la enseñanza del día de hoy. El versículo 6 del capítulo 14 dice: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dijimos en el video pasado que había muchos caminos, o un dicho muy popular y muy escuchado por todos nosotros en el mundo secular, se habla mucho, que hay muchos caminos para llegar a Roma. Bueno, déjenme decirles que con Dios, para llegar a Dios, para acceder a Dios, para estar en la presencia de Dios, no hay muchos caminos, ¿ok? Solamente hay un camino y su nombre es Jesús. Ok. A lo largo de la historia de la humanidad han surgido muchas religiones. Ciertamente hay un sinfín de religiones. ¿Y qué son las religiones? Las religiones son el intento del hombre, ¿verdad?, por conocer a Dios. O sea, las religiones son el mecanismo que el hombre creó, ¿verdad?, para llegar al conocimiento de Dios. Hay muchas religiones. Sin embargo, el evangelio no es una religión. ¿Por qué? Porque mientras que las religiones son el camino que el hombre creó para conocer a Dios, o son la forma que el hombre ideó para llegar a Dios, el evangelio, ¿verdad?, es la forma y el camino que Dios proveyó al hombre para que lo conociera. El evangelio es la manera en la cual Dios quiere que se conozca a Él a través de su evangelio. Por eso que el evangelio no es una religión. El evangelio es el conocimiento de Dios. El evangelio es una relación con Dios. No es una religión. Las religiones, como ya le dije, son un medio, o el medio que los hombres han ideado para poder llegar a Dios. Muchas veces, y la mayoría de las religiones,
a través de obras de hombres. Por ejemplo, la religión católica, ¿verdad? Por decirle algo, la religión católica estipula que el hombre tiene que confesarse, que el hombre tiene que hacer la primera comunión, que el hombre tiene que hacer ciertos rituales para poder estar bien con Dios. Igual la religión musulmana, por ejemplo, o los hebreos ortodoxos, ellos dicen que el hombre tiene que obedecer la ley de Dios para poder ser salvo. Pero el evangelio del reino de los cielos, el evangelio que Cristo nos enseñó, ¿verdad? Por voluntad de Dios, para la gloria de Dios y para la salvación de su pueblo, es un evangelio por gracia, que nos dice que por gracia somos salvos, por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es donde Dios no prueba para que nadie se gloríe. El verdadero evangelio es el único que dice y le garantiza al hombre la salvación por pura gracia, ¿ok? Entonces, el único camino para conocer a Cristo es su evangelio. El único camino para llegar a Dios es su evangelio, es su Hijo amado Jesús. Hay muchas religiones, muchos caminos para llegar a Dios, pero el único camino que Dios mismo proveyó al hombre para que él volviera a Dios se llama Cristo Jesús, se llama el evangelio del reino de Dios. Ese es el único camino que el hombre puede tomar para volver a Dios y para conocerlo a Él y para ser salvo. ¿Ok? Un evangelio que estipula que la salvación es por gracia. Un Señor que estipula que Dios nos amó de tal manera que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda, más tenga vida eterna. Ese es el evangelio y el único que puede llevarnos a Dios es Cristo. Él es el camino angosto que Dios proveyó a los hombres para llegar a Él. ¿Ok? Por otra parte dice que Él es el camino, la verdad. ¿Ok? Ciertamente hay muchas verdades. Si yo digo que yo tengo pelo negro y que tengo barba, eso es una verdad absoluta. Yo ahorita tengo pelo negro y tengo barba, y eso es una verdad. Si yo digo que 2 más 2 son 4, eso es una verdad, aunque yo soy muy malo en la matemática, déjeme decirle, pero creo que en esto no fallo. 2 más 2 son 4, eso es una verdad. Y bueno, todas las verdades, si nos podemos ver, procede de Dios. Todo lo que es verdadero, toda la verdad procede de Dios. Pero Cristo es la única verdad que salva al hombre. Cristo es la única verdad que, como vamos a ver ahorita, le da vida al hombre. Cristo es la única verdad que liberta al hombre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y dice el Señor, a que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Entonces, Cristo es la única verdad que salva al hombre, que le da vida eterna al hombre y que hace libre al hombre. Cuando Pilato le preguntó a Cristo cuál era la verdad o qué es la verdad, Cristo se quedó callado. Pero la verdad de Dios no es una información, no es un hecho. La verdad de Dios es una persona y su nombre es Jesucristo. Esa verdad que salva, que da vida, que renueva, que liberta, como dice la Escritura, que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Esa verdad que el hombre tiene que creer para recuperar la vida que Adán, nuestro primer padre, ¿verdad?, perdió al creer la mentira de Satanás, la mentira de la serpiente.
Cristo es la verdad, ¿verdad? Que Adán dejó caer. Cristo es la verdad que Adán no sostuvo. Cristo es la verdad que Adán no quiso creer y prefirió creer en la mentira del diablo que lo acababa de conocer a creer a la verdad que Dios le había dado a saber, ¿verdad? Entonces Cristo es esa verdad que todo hombre tiene que tener para revertir los efectos de la caída y para pasar de muerte a vida, de esclavitud a libertad. Amén. De ser hijo del diablo por creer su mentira, al ser hijo de Dios, adoptado por Dios y amado por Dios por toda la eternidad. Esa es la verdad del Evangelio. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Dice mi Señor Jesús, santifícanos en tu verdad. Tu palabra, oh Dios, es verdad. Y dice la palabra que la suma de la palabra de Dios es verdad. Y dice la palabra que Dios es verdad. Así que Cristo es esa verdad que da vida. Cristo es la verdad que el hombre tiene que creer para reconciliarse con Dios. Gloria a Dios. Ya que el pecado del hombre lo ha separado de Dios. Ya que cuando él creyó la mentira de Satanás, él quedó separado de Dios. Pero a creer en la verdad que es Cristo y a atesorarla y a amar esa verdad, nosotros tenemos vida y vida eterna. Y el último es que Él es la vida. Es verdad, la verdad es el camino y la vida, ¿ok? Entonces vamos con la vida. Vamos a... Cristo es la vida que el hombre perdió cuando creyó la mentira del diablo. Es decir, cuando el hombre peca, ¿verdad? Creyendo la mentira del diablo y come el fruto prohibido, el hombre muere espiritualmente. Hay una separación entre Dios y el hombre. Y eso es lo que significa muerte. La separación de Dios y el hombre significa muerte espiritual. Y eso es lo primero que sucede en el huerto del Edén. Esa es la primera muerte que el hombre experimenta y la más terrible de todas. Luego, como castigo, Dios dice que el hombre también va a morir físicamente, ¿ok? Pero la muerte más terrible de todas es la muerte espiritual, que es la separación de Dios y del hombre. Y Cristo es Cristo es aquel que nos da esa vida espiritual. Cristo es aquel que nos da esa nueva vida espiritual. Cristo es aquel que nos da vida para con Dios, que nos acerca nuevamente al Padre, que nos revive, por así decirlo, resucita espiritualmente, ¿verdad? Para que nosotros tengamos vida para con Dios, para que nosotros tengamos coinonía con Dios, porque esa comunión que se perdió por el pecado de Adán, Cristo, el segundo Adán, la recuperó por medio de su obediencia y de su virtud. Entonces, gloria a Dios, porque por medio del Hijo nos ha concedido nuevamente vida espiritual y vida eterna, porque dice la palabra, y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que tú has enviado. Juan 5:39. Entonces, hermanos y amigos, por estas razones, que nadie puede venir al Padre si no es por Cristo, ¿ok? No hay Virgen María, no hay San Benito, no hay José Gregorio que nos pueda acercar a Dios, porque solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro nombre dado debajo del cielo a los hombres por el cual podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús hay salvación. Amén y amén. Entonces vamos nuevamente, hermanos y amigos,
Vamos ahora sí al versículo que nos compete hoy. La enseñanza podemos titularla ¿Conocemos a Dios? ¿O cómo conocemos a Dios? Vamos a ver estos 7 versículos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si me conociese también a mi Padre conocería, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estás conmigo y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras, ¿ok? Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed las obras mismas. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las hará. Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis, lo que pidierais al Padre, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Gloria a Dios. Entonces, le pido a Dios sabiduría para interpretar estos 7 versículos que tenemos a continuación. Él dice: si me conocieras también a mi Padre, conocerías. Ok. Recordemos, hermano. Mi Señor Jesús le está diciendo: si a mí me conocen, van a conocer al Padre. O sea, el que me conoce a mí, conoce al Padre. ¿Por qué? Porque Él lo ha dicho: yo y el Padre uno somos. Recordemos, mi hermano y amigo, que yo lo comenté en otro video. Un hijo humano tiende, bueno, no creo que haya otra cosa que un hijo humano, pero bueno, ustedes me entienden. Un hijo tiende a imitar a su padre. En el caso de nosotros los seres humanos, ciertamente un hijo podía imitar ciertas características del padre. Es decir, a lo mejor si el hijo ve que el padre juega béisbol y el hijo ve que el padre juega béisbol, al hijo también le gusta el béisbol y lo aprende a jugar. El hijo imita al padre. Y también el hijo puede imitar la mala conducta del padre. Por ejemplo, si el hijo ve que el padre le pega a la mamá, puede ser, no en todos los casos, pero podría ser que el niño grande le pega a la mamá, a la esposa. Eso es un ejemplo de ilustración. Y mi Señor Jesús dice que si lo conocieras a Él, conocerías al Padre. ¿Por qué? Porque mi Señor Jesús imita en todo y perfectamente. Esta palabra es importante. Imita en todo, subraya en todo. Imita perfectamente, subraya perfectamente al Padre que lo envió. Nadie, absolutamente nadie, en la bolita del mundo, como decimos aquí, ¿verdad?, podría imitar perfectamente a Dios Padre, solamente Dios el Hijo. Por eso y nadie conoce perfectamente al Dios Padre, ni cómo se comporta, ni su voluntad, solamente el Hijo. Por eso que el Hijo dice: yo y el Padre uno somos. Por eso que el Hijo dice: nadie conoce al Hijo sino el Padre, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y a lo que el Hijo
se los dé a conocer. Entonces, mi Señor Jesús había estado 3 años y un poco más ya con los apóstoles. Ya mi Señor Jesús le había dado a conocer a ellos al Padre a través de su testimonio, a través de sus obras, a través de lo que Él había hecho. Él ya le había manifestado al Padre. Ellos no se habían enterado, pero ya ellos conocían al Padre a través del Hijo, que es el perfecto imitador, emulador del Padre, ¿ok? Nadie puede conocer entonces podemos decir que nadie puede conocer a mi Señor Jesús sin conocer al Padre, y nadie puede conocer al Padre sin conocer a mi Señor Jesús. ¿Sí me entienden? Porque ellos son uno en espíritu, uno en verdad, uno en atributos, uno en obras, y ellos son uno. Jesús es la parte, como dice la Escritura, Jesús es la parte visible del Dios invisible. Jesús es lo que con nuestro cuerpo carnal, terrenal, humano podemos ver de Dios, pero lo que podemos ver de Dios, es decir, Cristo, es perfecto, al igual que lo que no podemos ver de Dios. ¿Sí me entienden? Es la parte visible del Dios invisible. Es aquel que puede imitar en todo al Padre Celestial perfectamente. Entonces, Jesús categóricamente dice: si me conocéis a mí, si me conocierais a mí, Padre, conocería, a mí me conocería, y desde ahora me conocéis y la habéis visto. Fíjense bien, aquí hay algo interesante, que mi Señor Jesús le dice a ellos: si me conociera. Quiere decir, hermanos y amigos, que los apóstoles estaban o habían tenido 3 años y medio con mi Señor Jesús, pero no le conocían bien, pero no le conocían, ¿verdad?, como Él quería que ellos le conocieran, pero no le conocían como Dios quería que ellos le conocieran, porque todavía ellos vamos a ver qué le pregunta a Jesús, pero todavía ellos no conocían que Jesús y Dios eran uno. Todavía ellos no creían que el Padre estaba en Él y en el Padre. Todavía ellos no creían que Jesús compartía la misma deidad de Dios. ¿Ok? Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. ¿A quién le conocéis? Al Padre. Si conocen, ¿verdad? Si conocen bien a Jesús y si creen en Jesús, han conocido y querido al Padre. Por eso es que la Biblia es una relación tan estrecha, hermano, que la Biblia dice que el que niega al Padre, que el que niega al Hijo, niega al Padre que lo envió. Y el que recibe al Hijo, recibe al Padre que lo envió. Porque ellos son uno, hermano. Entonces mi Señor dice: ahora le conocéis, a mi Padre conocéis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Claro, porque han visto a Cristo, que es la imagen visible de Dios invisible. Recordemos, hermano, que en el Antiguo Testamento los judíos cuando los judíos sabían que nadie podía ver a Dios en su poder, en su majestad y en su gloria y quedar en pie y quedar vivo. Recordemos un poco el pasaje donde Moisés le pide a Dios: Dios, muéstrame tu gloria. Moisés quería ver a Dios, ya Moisés había hablado con Dios cara a cara, como quien habla con un amigo, ¿verdad? Pero Moisés le pide a Dios algo más: muéstrame tu gloria, a lo cual Dios le responde esto: yo voy a pasar mi bondad delante de ti.
O sea, tú me vas a poder ver, pero mi rostro no lo vas a poder contemplar, porque nadie me puede ver, ningún hombre me puede ver digamos, con este cuerpo terrenal. Lo que quería decir yo es ningún hombre con un cuerpo, con el cuerpo que vos tenés, no sé, vos no me podés ver. Ningún hombre que me vea en mi majestad y en mi poder y en mi señorío puede quedar en pie. Entonces, ¿qué hizo Dios? Bueno, metió a Moisés en una peña y pasó, y Moisés le dio la espalda, por así decirlo, ¿verdad? Y así Moisés pudo contemplar la gloria de Dios sin morir. ¿Ok? Entonces es muy importante saber que Cristo es la gloria de Dios hecha hombre, que Cristo es esa parte que el hombre puede divisar de Dios sin morir. Por eso era importante la encarnación, hermano, porque Dios, en todo su poder y su esplendor, no iba a poder, digámoslo así, dar su vida por los seres humanos, ya que Dios es eterno. Si Dios se aparece como Dios, Él no se iba a poder sacrificar por nosotros. Si Dios se aparece en todo su esplendor y majestad, Él no iba a poder caminar con los dos apóstoles como caminó mi Señor Jesús, porque nadie ha visto a Dios y queda vivo. El único que ha visto a Dios es Jesucristo. Nadie ha visto a Dios, solamente yo. El único que ha visto a Cristo, a Dios, perdón, en su poder, en su señorío, en su gloria, en su majestad completa, en mi Señor Jesús. Entonces, es importante saber que la encarnación sirvió y fue usada por Dios también para eso. Para Él poder salvar al hombre, para que Dios pudiera salvar al hombre de sus pecados, fue necesario que el Hijo se encarnara, que el Hijo, que es la parte invisible del Dios invisible, sí iba a poder estar con el hombre, y sí lo iba a poder enseñar, y sí lo iba a poder guiar sin que el hombre muriera, porque más bien Dios lo que quería era darle vida al hombre. Pero si Dios aparece en su gloria y se manifiesta a los hombres, bueno, los hombres, como son pecadores y son nada delante de Dios, caen muertos. Entonces vemos la importancia de la encarnación también ahí. Ok, Felipe le dijo, versículo 8, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ok, aquí Felipe está diciendo que él quiere ver al Padre en su gloria. O sea, que él quiere ver al Dios que vio, digamos, Daniel en esa visión. Cuando vio a Dios, que la Biblia lo llama el anciano de día, con pelo blanco, con ojos de llama de fuego, sentado en un trono donde salían fuego, ¿verdad? Ese Dios es el que está pidiendo Felipe ver, al Dios Padre. Pero eso es una locura, hermano, porque como le comenté ahorita en el relato de Éxodo, con Moisés, Dios mismo le dijo a Moisés: nadie me ha visto a mí, ningún hombre me puede ver a mí y permanecer vivo delante de mi gloria y de mi poder. Imagínense, hermano, es como la gloria de Dios, es como el sol. Imagínense al sol en toda su potencia, y aún más, imagínense un hombre que se acerca, digamos, a un metro del sol, o a un metro del sol, o que esté muy cerquita del sol, se evapora. Bueno, así nos pasaría a nosotros si viéramos a ese Dios que Felipe quiere ver, porque Felipe quiere ver al Dios Padre, Felipe quiere ver al anciano de día, Felipe quiere ver al Dios Todopoderoso, al Shaddai. A ese que está queriendo ver él. Y eso es una completa locura. Eso es desconocer el poder de Dios completamente. Porque si Dios se le aparece en su majestad y en su poder y en su gloria, caen fulminados los apóstoles. Ahí no queda ni uno vivo. No más que queda vivo aquí.
Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Fíjense bien, hermano, qué palabra le dice Jesús. Tanto tiempo has estado conmigo, he estado con vosotros y no me habéis conocido. Hermano, como le dije hace algún momento, el Padre y el Hijo uno son. Ya los discípulos llevaban conociendo a Dios Padre, lo llevaban conociendo por 3 años. Lo que pasa es que ellos no habían creído y no habían caído en cuenta de ante quién ellos estaban. Por ejemplo, ¿quién puede decir esta palabra? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Quién puede decir estas palabras si no solo Dios? Y por eso es que él dice, yo soy. Bueno, obviamente Jesús le está manifestando a sus apóstoles que él es Dios, todopoderoso, bendito y santo por los siglos de los siglos, pero ellos no habían caído. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Nadie. Y Jesús perdona los pecados del paralítico, por lo cual estos fariseos pensaron en su mente que él estaba blasfemiando, que él había dicho una blasfemia, ¿verdad? Pero Jesús, sabiendo lo que ellos pensaban, ¿quién conoce la mente y los corazones sino solo Dios? Le dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante el paralítico, que tenía 38 años en ese estado, no sé si era, no, creo que no era que tenía 38 años, ese fue el que subieron por el tejado. Y al instante ese paralítico se paró, tomó su lecho y se fue. Entonces, hermano, mi Señor Jesús ya le había dado a ellos suficientes pruebas de que Él era Dios. Por ejemplo, la que vimos recién en el capítulo 14, versículo 1, que dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Ahora, mi Señor Jesús le está pidiendo a sus apóstoles que la misma fe que ellos tienen en Dios, la tengan en Él. Hermano, si Jesús no fuera Dios, jamás le hubiera pedido eso a sus apóstoles. Porque si Jesús no hubiera sido Dios y le pide eso a sus apóstoles, Él hubiera sido un idólatra. Pero como Jesús sabe que Él es Dios, Él sabe que está bien que sus apóstoles depositen su fe en Él, al igual que en el Dios Padre. Porque Él y el Padre uno son. Entonces, hermano, mi Señor Jesús había dado muestra, por ejemplo, resucitando a Lázaro. ¿Qué más muestras quieren? Que Jesús y el Padre uno son. Que Jesús resucitó a un muerto que tenía 3 días y medio, casi 4 días en la tumba y que ya día. Y él dice, ya día, y mi Señor Jesús dice, así como el Padre puede dar vida, así le da al Hijo
dar vida a quien Él quiere. Gloria a Dios, Jesús es Dios. Si Jesús es soberano y Él le puede dar vida a quien Él quiere, Jesús es Dios. Entonces, obviamente, los apóstoles no habían captado la indirecta ni en directa, porque no era una indirecta en realidad, porque Jesús se lo había dicho: yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy. 7 grandes yo soy encontramos en el Evangelio de Juan, que creo que ya lo vimos todos. Y aún así, ellos no conocen a Jesús, no conocen al Padre. Y Jesús le dice: Felipe, tanto tiempo hace que está conmigo. Miren lo que le dice, versículo. Jesús le dijo: hace tiempo, hace tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido. Bueno, pero, muchachos, ¿pero qué les pasa? He estado con ustedes 3 años y medio y ustedes a esta altura me van a decir que no me conocen. Y muchas veces, hermano, no crean que eso solamente le pasa a los apóstoles. Muchas veces nosotros pecamos por desconocer los atributos de Dios. Muchas veces nosotros caemos en una transgresión o en una falta por no conocer bien el carácter de Dios. Y eso no solamente le pasó a los apóstoles que vivieron 3 años y medio con Cristo, sino que eso le sigue pasando a la iglesia de hoy en día. Dice la Escritura, mi Señor Jesús lo dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento, hermano. Entonces no crean que esto es algo que le pasó a los apóstoles, y sí le pasó a los apóstoles, pero esto es algo que sigue pasando en el día de hoy. Por ejemplo, las personas idólatras que adoran ídolos en vez de Creador, que es bendito por los siglos de los siglos, ¿verdad? Lo hacen por un desconocimiento de Dios. Lo hacen porque ellos crean un Dios a su imagen y semejanza. Ellos crean un Dios que se acople a su carácter. Recordemos que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Bueno, el hombre perverso, el hombre malo, el hombre pecador, ¿verdad? El hombre natural quiere que Dios sea hecho a su imagen y semejanza. Entonces, el hombre hace un Dios conforme a su corazón. Y por eso vienen todos estos pecados de idolatría, de hechicería. Por eso es que vienen todos estos pecados, por el desconocimiento de Dios, porque queremos buscar a Dios como nos da la gana, porque el ser humano quiere buscar a Dios como le da la gana, por el medio que le da la gana, por otro camino que no es escrito, y también porque el ser humano fabrica un Dios tan pecador como él. Así de sencillo. El Dios que muchas personas, en el que muchas personas creen, no es el Dios de la Biblia. Es el Dios que ellos se han inventado. Es como le pasó al pueblo de Israel en Egipto. Después de salir de Egipto, me refiero a cuando todos se pusieron a comer, a bailar, y armaron una fiesta, que Moisés estaba recibiendo los mandamientos de parte de Dios. Moisés llevaba 40 días en el monte Sinaí en comunión con Dios, y ellos, viendo que Moisés no llegaba, ni corto ni perezoso, dijeron: bueno, ya Moisés no va a venir, vamos a hacernos un Dios. Y se hicieron un Dios toro. Y a ese Dios estaban adorando, estaban bailando, y hasta le querían ofrendar, hasta le estaban haciendo ofrendas. Entonces ese es en parte el error de la gente de este tiempo, y también vemos que de otros tiempos, que no conocen a Dios, y entonces se fabrican un Dios hecho a su imagen y semejanza.
y cae en lo que dijo mi Señor Jesús. Este pueblo perece por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento de Dios. Por falta de conocer a Dios como Él se ha dado a conocer por medio de la Escritura. Por falta de conocer los atributos de Dios. Por falta de conocer el carácter de Dios. Por falta de conocer a Dios. ¿Ok? Y muchas veces, hermano, hay que ser sinceros. Muchas veces nosotros buscamos a Dios por una sanidad o por un milagro, por X causa, pero no buscamos a Dios para conocer más de Dios. Y ese es el error que muchos cristianos, y que no solamente cristianos, sino inconversos tienen. Buscan a Dios, pero por un beneficio en particular, ignorando que el mayor beneficio que Dios nos puede dar es la persona de Dios, es el mismo Dios en nuestras vidas. ¿Okay? Entonces eso es lo que pasa. Por eso es lo que pasa, no conocen a Dios porque, bueno, los apóstoles, en el caso de los apóstoles, porque no se habían dado cuenta quién era Jesús. Pero en el caso de las personas pasa mucho eso. Ellos se crean un Dios hecho a su imagen y semejanza y no el Dios de la Escritura. Por ejemplo, el Dios que es 3 veces amor. Sí, la Escritura no estipula en ningún lado que Dios es 3 veces amor. La Escritura estipula que Dios es santo, santo, santo. Pero ellos convenientemente, nomás que se saben el versículo, que Dios es amor. El versículo para ellos no es Dios es santo, sino Dios es amor, amor, amor. ¿Ok? Entonces, ellos se hacen un Dios hippie, puro amor y paz. Entonces, allí no conocen al Dios de la Escritura, allí conocen al Dios que ellos mismos han creado conforme a la concupiscencia de su corazón. Bueno, eso pasa en la actualidad y seguirá pasando hasta que Cristo venga. Los apóstoles no conocieron a Dios. Hasta ese momento ellos no habían captado que tenían ante ellos al Dios hombre, ¿okay? Que tenían ante ellos a la segunda persona de la Trinidad. No habían captado que Jesucristo era Dios, bendito por los siglos de los siglos. Vamos a ver qué le sigue diciendo el Señor, porque es importante. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Ok. Fíjense lo que dice mi Señor Jesús. ¿Acaso no creéis que yo tengo comunión con el Padre y que el Padre tiene comunión conmigo? ¿Acaso no creéis que Él obra a través de mí y que yo obro a través de Él? Eso es lo que le está diciendo. ¿Acaso no sabéis que nosotros somos uno? ¿Acaso no habéis percatado de que de que el Padre obra a través de mí y que yo obro a través del Padre? ¿No se han percatado? Bueno, percátense porque es así. ¿Ok? La palabra que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Fíjense bien, Él está diciendo, las palabras que yo hablo no son mías, no son de mi autoría. No es que Jesús es como uno de estos profetas que viene inventando cualquier disparate y inventando nuevas revelaciones, inventando el agua tibia, no sé. No, las palabras que dijo Jesús no las dijo Él por su cuenta, no fueron palabras, digamos,
que él inventó, sino palabras que el Padre le había dado a decir, sino palabras que él había escuchado del Padre, sino palabras que el Padre hablaba a través de él. Porque Cristo Jesús es el heraldo de Dios. Cuando Cristo habla, Dios habla. Yo creo que les comenté en un video pasado, no recuerdo cuál fue exactamente, que Jesús era el heraldo de Dios. En un heraldo les comenté que en la antigüedad un heraldo era aquel que era un puesto de servidumbre, ¿verdad? Que el rey tenía, ¿verdad? Un siervo que cuando el rey iba a anunciar algo, porque antes no había internet, ¿verdad? Ni todos estábamos comunicados como ahora. Cuando el rey iba a anunciar algo, él le decía al heraldo, por ejemplo, dile a mi pueblo que me voy a casar. Bueno, el heraldo salía por toda la ciudad. El rey se va a casar. El rey se va a casar. Y lo decía textual como el rey se lo había dicho. Bueno, Jesús es heraldo de Dios, pero no solamente que es el heraldo de Dios porque comunica el mensaje de Dios tal cual Dios lo dio, porque los profetas, los verdaderos profetas, los profetas de la Escritura, también cumplían ese rol. Pero no solamente que Jesús él hace ese rol de heraldo, sino que Jesús es la misma voz de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús es la misma voz de Dios llegando al pueblo. Jesús es es Dios. Y Jesús porta la misma voz de Dios y es el heraldo de Dios. Entonces, gloria a Dios por eso. Ahora vamos a ver dice, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Cuál obras hace? Bueno, la obra de predicar el Evangelio, cuando Cristo predicaba, cuando Cristo hablaba, la doctrina que traía Cristo. Él dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Yo no hablo por mi propia cuenta, sino que todo lo que el Padre me ha dado a decir, eso he dicho. Y sé que el mandamiento que me ha dado el Padre es vida eterna. Todo eso, mi Señor Jesús, cada vez que mi Señor Jesús hablaba, era Dios hablando a través de Él, ¿sí me entienden? Cada vez que mi Señor Jesús hacía un milagro, también era Dios obrando a través de Cristo y siendo glorificado en el Hijo. Ya que, por ejemplo, mi Señor Jesús, cuando la tormenta, que los apóstoles estaban todos asustados porque creían que iban a perecer, que no ves que perecemos, y dice mi Señor Jesús, ordena al viento y a la tempestad, cálmate, enmudece. Y el viento quedó como mudo y la tormenta se calmó como si no hubiera roto un plato. Porque era Dios el que estaba dando la orden. Y ante la palabra de Dios, los vientos callan y la tormenta se calma. Así de sencillo, hermano. Entonces, el Padre que mora en mí hace las obras. Gloria a Dios. Ahora dice que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera que es por las mismas obras. Claro, ustedes tienen que creer en la comunión que yo tengo con el Padre. Ustedes tienen que creer en la igualdad que yo tengo con Dios. Ustedes tienen que creer en mí como creen en Dios. Créanme, porque si no creen en lo que yo les estoy diciendo, porque son muy incrédulos. Yo sé que eso no está aquí, pero eso se lo estoy como poniendo yo. Si ustedes no me quieren creer, bueno, está bien.
pero crean en las obras que yo he hecho por medio del Padre. Crean en las obras que el Padre ha hecho por medio mío. Porque yo he levantado muertos. Porque yo he hecho cesar las tempestades. Porque yo he multiplicado los panes y los peces. Porque yo paré a un paralítico que tenía 38 muertos. Yo paré y perdoné los pecados de un paralítico. Yo le he dado vista a los ciegos. Crean en esas obras. Si no creen en mis palabras audibles, si no están creyendo la verdad que yo le estoy comunicando, que yo y el Padre uno somos, que tenemos comunión, Él conmigo y yo con Él, es la eternidad. Entonces, bueno, si no quieren creer en eso, crean en las obras que yo les he mostrado hasta ahora. Porque esas obras dan testimonio de que lo que yo les estoy diciendo es verdad, que el Padre está en mí y yo estoy en Él. Fíjense bien, dice, de otra manera que por las mismas obras, es cierto digo, el que me cree, las obras que yo hago, Él hará. Él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Okay. Aquí, hermano, este versículo es un poco polémico, o sea, hay que tomarlo con mucho cuidado. Muchos piensan, hay dos formas de ver este versículo, o dos maneras de que los cristianos lo ven. Forma número uno, que nosotros podemos hacer todo lo que hace Jesús y mayores cosas que Él hace. ¿Okay? ¿En qué sentido? En que si Jesús sanó a si Jesús sacó 5 demonios, en la escritura Jesús sacó mucho más de 5 demonios, pero poniendo un ejemplo, una ilustración, si Jesús sacó 5 demonios, entonces según este versículo, si nosotros queremos hacer mayores obras que Cristo, tendríamos que sacar 10 demonios. Vamos a dar un ejemplo. Si Jesús sanó o resucitó, por ejemplo, a Lázaro, a Talita Kumi y a otra persona que fueron ustedes, no recuerdo el nombre de la otra, nosotros deberíamos resucitar a más de esta persona, porque la palabra nos está diciendo que obras mayores que esta. Entonces, eso es una forma en la que la gente lo ve. Hay otra forma que es la que, en mi opinión personal, mi humilde opinión, es la forma correcta de ver el versículo, que cuando Él habla de las obras, ¿verdad?, que Él hace, es cierto digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Yo lo veo, o la forma que yo que me parece a mí, ¿verdad?, es que cuando Él habla de las obras y que las vamos a hacer aún mayores que Él, se refiere a las obras de la predicación de la palabra. Recordemos que recordemos que en el versículo 10 venimos hablando de las palabras. Las palabras que yo hablo no son mías propias, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Fíjense bien. Porque efectivamente es lo único que podemos hacer nosotros. Obras mayores que mi Señor Jesús. Cualitativamente, creo que se dice. Es en la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Por varias razones. Mi Señor Jesús solamente vivió en esta tierra 33 años. En la tierra de los vivientes Jesús vivió 33 años, ¿verdad? Una persona que
desde, digamos, de los 20 años, está predicando el Evangelio, y llega a los 80 años, predicando el Evangelio, ya ha podido llegar a la misma persona que mi Señor Jesús, inclusive a muchas más personas. ¿Sí me entienden? Con la predicación del Evangelio, ¿ok? Y recordemos que estamos en el tiempo de las redes sociales, del internet. Bueno, el tipo del internet viene de muy atrás, pero estamos en tiempo en que todos sabemos lo que hacemos todos por las redes sociales y todo eso. Entonces, un pastor, un evangelista que haga videos en YouTube y los suba, él puede ministrar y llegar a mucha más gente que mi Señor Jesús. Porque recordemos que mi Señor Jesús, su ministerio, fue confinado por el Padre a la casa de Israel, ¿no es cierto? Y algunos gentiles que tuvieron la bendición de aceptar a Cristo, pero fueron contados, ¿verdad? Entonces, ahí es que yo veo que nosotros podemos hacer cosas mayores en cuanto a la predicación del Evangelio, en cuanto a la propagación de las buenas nuevas, en cuanto a cuántas personas llegamos con la palabra de Dios. Allí yo veo que nosotros verdaderamente podemos llegar a más personas que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Podemos hacer cosas mayores en ese sentido. No lo veo tanto así como la primera opción, que en cuestión de milagros. Porque en cuestión de milagros sí que sería muy difícil superar a mi Señor Jesús. Igualarlo sería muy difícil. Y ahora imagínense superarlo, bueno, eso ya, bueno, yo no sé si yo soy hombre de poca fe, pero bueno, yo me voy y me decanto más por la segunda opción, ¿ok? De cierto digo, Él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, ¿ok? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en él. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Aquí, en esta palabra, yo también tengo, digamos, dudas en cuanto a, porque mi Señor Jesús dice: todo lo que pidáis al Padre, yo lo haré. Y todo lo que pidáis al Padre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, nosotros conocemos, hermanos, que a veces pedimos cosas a Dios y no pasan. Por ejemplo, y la Biblia lo muestra así. Por ejemplo, en la epístola de Santiago, ¿verdad? Santiago dice: pedís, pero no sabéis pedir, porque pedís para vuestro propio deleite, ¿verdad? Y si pedimos para vuestro propio deleite, no vamos a recibir nada de parte de Dios. Por eso es que dice: pedid y no recibís, porque no sabéis pedir, porque pedís para vuestro propio deleite. Entonces, si la Biblia nos está diciendo que no recibimos porque pedimos, aquí en Santiago, pero aquí nos dice que todo lo que pidamos nos será hecho por el Padre. Entonces, cuando vamos a pedir a Dios, cuando vamos a pedir a Dios, es necesario tener ciertas cosas en mente. Una de las primeras cosas, que Dios es soberano. Dios hace como quiere, donde quiere, como quiere y cuando quiere. Que Dios no está obligado, ni nadie lo puede obligar a concederle un milagro a nadie, ¿ok? Al único que Dios siempre le decía sí era a mi Señor Jesús, ¿ok? Bueno,
Entonces tenemos que tener en cuenta que dice la palabra también que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, y sabemos que nos oye, sabemos que tenemos todo lo que le hagamos pedido. O sea, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye y tenemos lo que le hagamos pedido. Entonces hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Pedir conforme a su voluntad, si queremos lo que habíamos pedido, y no pedir para nuestro propio deleite, ¿okay? Y saber pedir. Por eso que la palabra también dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque a veces no sabemos cómo pedir. Bueno, lo que yo le quiero decir es que yo he pensado que tal vez estas palabras sean para sus apóstoles. Lo he pensado por el hecho de que a veces ciertamente pedimos, por ejemplo, un ejemplo hipotético, alguien necesita, un familiar de X personas se está muriendo de cáncer, y habemos visto muchos hermanos que parten con el Señor de cáncer y el Señor no, aunque le pedimos, el Señor no lo sana, pero allí no lo sana. ¿Por qué motivo no lo sana? Bueno, porque no es su voluntad, porque tal vez es su voluntad que esa persona parte con Él y esté con Él, ¿okay? Es voluntad de Dios, los tiempos son de Dios, Él quita la vida y Él la da, ¿okay? Entonces allí vemos que a veces esta palabra no se cumple. Muchas veces esta palabra de todo lo que pide en mi nombre me será hecho, no se nos cumple, y podemos pensar en varias opciones. O no tenemos suficiente fe, o podemos pensar en otra, o estamos mal para con Dios, o estamos en pecado. Pero realmente, hermano, habemos visto y conocemos muchos hombres de Dios que piden a Dios algo y esto no se le da. Entonces, yo he llegado a pensar, yo personalmente, que esta palabra es específicamente a los discípulos, ¿okay? Que esta palabra no incluye todos los creyentes de todos los tiempos, ¿okay? Pero bueno, eso ya sería algo que yo dejo a la decisión de cada quien. O sea, yo no les digo que no le pidan a Dios, y si le piden a Dios, pídanle con fe, creyendo que lo han recibido y lo recibirán. Pero sí hay que tener en cuenta esto, porque a veces podemos frustrarnos, ¿verdad? Porque le pedimos a Dios algo y ese algo no se nos da. Pero tal vez, hermano, sea por eso, porque este pasaje en concreto no es aplicado a la iglesia. Es mi opinión personal sobre este versículo en particular. Sé que muchos creen que, que nosotros podemos hacer cosas mayores y que cualquier cosa que pidamos en el nombre de Jesús nos será hecho. Pero por la experiencia que hemos tenido a lo largo de nuestra corta vida aquí en la tierra, y no solamente nosotros, porque ustedes podrían decir, bueno, hermano, pero es que usted no tiene fe, y por eso el Señor no le cumple lo que usted pide. No le pide con fe, hombre de poca fe. Me podían decir a mí, y yo podía decir, ok, está bien, puede ser que a mí no me cumplan lo que yo quiero, o el Señor no escuche mi oración, o no la conteste como yo quiero, porque yo no tengo fe. Pero yo he visto muchos casos de hermanos que son hermanos en Cristo, hombres consagrados, mujeres, y no se les da, y eso me ha hecho pensar que este versículo en particular podría estarse refiriendo a los solamente para los apóstoles. De todas formas, esto lo dejo a consideración de cada quien. Yo no les estoy diciendo que crean lo que yo creo. En este versículo en particular he hablado de las dos maneras de verlo, y yo me inclino un poco más por la segunda, pero respeto la decisión de cada quien y no voy a pelear con nadie ni a discutir con nadie si es que le puede hacer obras mayores y que el Señor siempre lo va a escuchar en el nombre de Jesús.
o siempre le va a responder como Él quiere, le va a dar lo que Él quiere. Si Él pide en el nombre de Jesús, yo no voy a discutir eso y no voy a ponerme bravo porque mis hermanos piensen diferente a mí con respecto a este versículo en particular. Entonces, bueno, hermanos, Dios los bendiga mucho. Ya vimos en este versículo, ya para concluir, el desconocimiento que hay acerca de Dios, hermano. Este es el mal de la humanidad, no conocer al Dios que lo creó, no conocer al Dios que lo salvó. Eso es todos los males, o la mayoría de los males que nosotros tenemos, y que vienen de un mal conocimiento de Dios, de no conocer a Dios como Él se ha dado a conocer, y de inventarnos, o de que el hombre se inventa dioses falsos en cantidades, ¿ok? Entonces, gloria a Dios porque nosotros conocemos a Cristo, gloria a Dios porque si conocemos a Cristo conocemos al Dios que le envió, y gloria a Dios porque si recibimos el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, recibimos a Cristo, y si recibimos a Cristo recibimos al Dios que lo envió. Gloria a Dios porque nosotros somos hijos de Dios y conocemos al Padre y conocemos al Hijo, y por eso tenemos al Espíritu Santo también morando en nosotros. Gloria a Dios porque nosotros somos verdaderos hijos de Dios que conocemos a nuestro Padre Celestial. Aunque a veces fallamos, aunque no somos perfectos, aunque tenemos que conocer a Dios más profundamente y tener cada vez más comunión con Él, le conocemos porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, y el Espíritu Santo todo lo escudriña hasta lo profundo de Dios. Entonces, gloria a Dios por su palabra. Espero que sea de mucha edificación para cada uno de ustedes que me escuchen. Dios lo bendiga y lo guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes, alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Señor, que esta palabra, Señor, quede grabada en la tabla de los corazones de todos aquellos que me escucharon, Señor, y que esta palabra que es tuya y es poder tuyo, mi Dios, haga la obra que tú quieras que haga en los corazones de todos aquellos que me han escuchado. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Amén y amén.